El Ateneo, y en la mesa también está doña Elena Roldán Soto, coordinadora de eventos de Evolución Center. Muchas gracias por su presencia y a todos ustedes en el Ateneo de Sevilla. Perdonen que hayamos tardado un poquito, pero estaba enseñando lo que es la casa, sus personajes, y se ha quedado maravillado. Sí, bueno, mucha historia. El Ateneo de Sevilla, y no ha visto todavía el despacho de presencia, que es un lujazo, con la cantidad de condecoraciones que tiene esta casa, pero la mayor condecoración que tiene es el cariño de los sevillanos. Ese cariño que se hace patente el 4 de enero con el Heraldo y el 5 de enero con la cabalgata, que ponemos en la calle 3.000 personas y la ven 1 millón de personas. Y todo gracias al esfuerzo y voluntad de personas anónimas y al dinero que ponen personas y donativos que ponen personas también anónimas. Esto es una institución aconfesional y apolítica, el Ateneo de Sevilla al servicio de la cultura. Gracias a todos ustedes por su presencia en este acto y vamos a dar comienzo al mismo. Don José Carlos Cuerda, director de Evolution Center. José Carlos Cuerda es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Coach profesional, hipnoterapeuta, orador, consultor, facilitador de procesos de aprendizaje, escritor y conferenciante. A lo largo de su vida profesional, don José Carlos ha prestado sus servicios profesionales en centros como el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto Universitario de Nuevas Tecnologías, la Fundación de la Universidad de Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional o el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, en tareas de dirección de equipo, de consultoría, de investigación aplicada y de docencia. Ha publicado más de 10 libros sobre el tema de su especialidad e impartido cursos y conferencias en universidades y centros de investigación en España, Europa y América Latina. Bien, y dicho todo esto y en la presentación de nuestro conferenciante, pues vamos a dar comienzo al acto, cediéndole la palabra a nuestro conferenciante en el día de hoy, el profesor doctor don José Carlos Cuerda García González, cuando quiera. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu cariñosísima acogida, por este paseo que me has dado por vuestras instalaciones. Es un gusto estar aquí en esta institución centenaria y señera de la cultura sevillana, andaluza y española. Pues la verdad que por aquí ha pasado prácticamente todo el mundo. Así. Y para mí es un orgullo y una satisfacción y un honor estar aquí en esta sala, ¿no? Y también quería daros la bienvenida a todos vosotros, a todos ustedes, al acto de hoy, a esta conferencia. La verdad que con el tiempo que hace y un viernes por la tarde entiendo que es muy meritorio estar aquí. Entonces, bueno, pues voy a hacer lo posible para que el rato realmente os merezca la pena, porque sé que las alternativas que hay para disfrutar del tiempo libre un viernes por la tarde son muchísimas. Entonces, pues eso, quería daros la bienvenida y las gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, y sin más, empezamos. Disponemos aproximadamente de 1 hora, ¿no es así? Así es. Entonces vamos a ir no deprisa, porque las cosas tienen su tiempo, pero sí en esta hora me propongo hacer 3 cosas, a ver si lo conseguimos. Esto va a ser un desafío. En primer lugar, quería comentaros algo sobre el título de la conferencia, eso de hipnosis más allá del 10% de nuestro cerebro. En segundo lugar, quería hacer una pequeña práctica con vosotros, para que de alguna forma experimental y personal sepáis de qué estamos hablando cuando estamos hablando de hipnosis. Y en tercer lugar también quisiera que hubiera un pequeño turno de preguntas. Bueno, y todo esto en 1 hora. Bueno, entonces va a haber que aplicarse para que el reloj se dilate el tiempo y realmente haya oportunidad de pararnos en estas 3 estaciones que os he comentado. Bueno, hipnosis más allá del 10% de nuestro cerebro. Me gustó mucho un artículo que leí antes del verano de una columnista de la BBC Future que se llama Claudia Hammond. En este artículo, su título se llamaba ¿realmente utilizamos solamente el 10% del cerebro? Y aquí en este artículo Claudia pues daba unas pinceladas, hacía una pequeña investigación de si realmente es esto cierto, estamos utilizando solamente el 10% de nuestras capacidades. Ella llega a la conclusión de que no es cierto, de que utilizamos mucho más del 10%. Bien,
Lo interesante de esta pregunta, solamente utilizamos el 10% del cerebro, es que da pistas de que si fuéramos capaces de utilizar el 90% restante, pues podríamos ser mucho más inteligentes, mucho más creativos, podríamos tener mucha más capacidad de hacer realidad nuestras pulsiones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones en nuestra vida. Y claro, cuando decimos que solamente estamos utilizando el 10%, parece que por una parte nos puede llevar a la frustración y que poco estamos utilizando, pero por otra parte también, si somos optimistas, a saber o a sentir que tenemos por delante un amplio camino de mejora. Bien, Claudia, en su artículo, empieza a investigar, como os digo. Y la primera pregunta que se hace es, ¿el 10% de qué? ¿El 10% de nuestras regiones cerebrales? ¿Utilizamos solamente el 10% de las regiones de nuestro cerebro? Esto es relativamente fácil de investigar porque los neurocientíficos disponen de unos aparatos, los escáneres, y una tecnología, la resonancia, imagen por resonancia magnética funcional, de manera que nos pueden colocar dentro de un escáner, nos pueden orientar y pedirnos que realicemos algún acto sencillo, como abrir y cerrar la mano, por ejemplo, como emitir una serie de palabras, tengo sed, tengo hambre. Y a partir de ahí ven en un monitor cuáles son las zonas de nuestro cerebro que se están activando cuando hacemos alguna de estas acciones sencillas. Como os digo, esto es fácil de hacer y es muy fácil de comprobar que efectivamente utilizamos solamente para hacer esto tan sencillo como abrir y cerrar un puño bastante más del 10% de las regiones de nuestro cerebro. Ahí aparecen iluminadas. Luego, bien, aparentemente estamos utilizando más del 10% de nuestro cerebro de forma cotidiana. Incluso cuando dormimos, o incluso cuando no hacemos nada, nuestro cerebro está siempre funcionando. Y cuando vemos en los monitores estas imágenes, nos damos cuenta de que efectivamente mucho más del 10% de nuestra capacidad está siendo operativa en operaciones tan sencillas como simplemente mantener nuestra respiración o simplemente mantener el sueño por el que transcurrimos todas las noches, todos los días. En ese artículo Claudia también hace otra pregunta, dice, bueno, ¿y si fuera que utilizamos solamente el 10% de nuestras células neuronales? Cuando se pones a investigar sobre este punto, descubres con cierto asombro que nuestro cerebro está compuesto por más de 1.000 millones de células, 1.000 millones de células, y que ninguna de ellas está ociosa. Nuestro cerebro es tan valioso que no permite que una sola célula cerebral esté ociosa. Cuando una célula cerebral no se usa, directamente degenera y muere, y su espacio es ocupado, colonizado por células que están ocupando las áreas vecinas, las áreas adyacentes. Es decir, que ni una sola célula de nuestro cerebro es ociosa. Claro, la naturaleza a veces es misteriosa, pero sería realmente sorprendente descubrir que ha generado un órgano tan voluminoso como el cerebro, que tantos problemas puede ocasionar cuando nace un niño, para la madre y para el propio niño, durante en el momento del parto, en el canal del parto, para que no sirva para nada. Es decir, sería absurdo pensar que nos ha dotado un cerebro tan grande cuando solamente con un 10% de lo que tenemos podríamos hacer unas funciones similares a las que estamos haciendo ahora. Bien. Luego realmente podemos llegar a la conclusión de que no es cierto que estemos utilizando solamente el 10% de nuestro cerebro. Pero entonces, ¿por qué esta afirmación ha calado tanto? Porque todos nosotros hemos escuchado alguna vez que solo utilizamos el 10% de nuestras capacidades. Bien, este punto es interesante. ¿Cuándo se lanza esta idea del 10%? La primera vez que aparece alguien de una forma categórica afirmando que solo utilizamos una pequeña parte de nuestras capacidades sucede en la segunda mitad del siglo XIX por boca de un prestigioso psicólogo y filósofo estadounidense, se llamaba William James, el padre de la psicología funcional. Él fue profesor en Harvard y escribió muchos libros interesantísimos. Uno de ellos lleva por título Sobre la inmortalidad humana. La verdad que el final del siglo XIX, los 1800 y pico, hemos visto ahora personajes de esa época, fue una época apasionante en la humanidad. Y durante esa época hubo muchos personajes del mundo de la cultura en Occidente, en Europa y también en Estados Unidos, que empezaron a viajar hacia Oriente. Es la época en la que toma mucha fuerza un movimiento interesante, el movimiento de los teósofos, de la mano de Madame Blavatsky. Seguramente que alguno habréis escuchado hablar de este grupo de intelectuales. Y es curioso porque estas personas viajan hacia la India, viajan al Tíbet, y para los hindúes, ellos tienen la conciencia y la creencia de que solamente estamos utilizando el 10% de nuestra energía vital. Bien,
Yo me pregunto si esta persona que trabajaba en Harvard, este profesor de Harvard, William James, tuvo contacto con estas personas y recibió esta creencia de que efectivamente solo estábamos utilizando el 10% de nuestra energía vital. Los hindúes creen que hay un depósito de energía dentro de nosotros, en la base del coxis, que cuando se activa somos capaces de realizar, vamos a decir, y de expresar capacidades que de forma habitual no somos capaces de hacer. Es la famosa Kundalini, lo habréis escuchado muchos. Cuando se activa este depósito de energía y se representa con una serpiente que se enrosca alrededor de nuestra columna vertebral, recorre lo que ellos denominan centros energéticos y en su movimiento de ascensión va activando estos centros energéticos de forma que la persona de repente va teniendo, vamos a decir, una plenitud de capacidades que antes estaban dormidas, estaban latentes en nosotros. Bien. La primera vez que se escribe que yo haya registrado esto del 10% de nuestro cerebro, como lo que estamos utilizando, lo hace otro psicólogo norteamericano en el año 1936. Él escribe un libro que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Un libro que fue muy popular en aquella época. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Estábamos hablando de Dale Carnegie. Bien, en el prólogo de la edición de 1936 de este ensayo, él empieza a hablar de que efectivamente solo estamos utilizando el 10% de nuestras capacidades. Bien, llegado a este punto, también es curioso porque esta es una cita que también se ha atribuido a Albert Einstein, pero hay quien está buscando los archivos de Albert Einstein y nadie ha encontrado por ninguna parte la cita de que fuera Albert Einstein quien la expresara. Albert Einstein, claro, es una persona que todos, vamos a decir, tenemos un alto concepto de él como una persona con capacidades intelectuales sobresalientes que revolucionó nuestra forma de entender la materia, la energía, el tiempo, el espacio, todo esto, ¿no? Bien, entonces mi pregunta es, bueno, si resulta que ni biológicamente es cierto que estamos utilizando el 10% de nuestras capacidades, sino que estamos utilizando todas y cada una de nuestras células neuronales y ni funcionalmente estamos utilizando el 10% de nuestra capacidad, de nuestras regiones cerebrales. Entonces, ¿por qué ha calado tan profundamente esto, ¿no? Bien, ¿y qué tiene que ver esto con la hipnosis? Me estaréis preguntando. Es el momento de hablar de mente consciente y mente inconsciente. Es curioso porque cuando los psicólogos del comportamiento se ponen a investigar sobre cuál es el porcentaje de nuestros actos que hacemos de forma voluntaria y cuál es el porcentaje de nuestros comportamientos que hacemos de forma inconsciente, pues aparece también un porcentaje que se parece mucho a esto del 10%. Y nos dicen que aproximadamente entre el 6 y el 8% de nuestro comportamiento lo realizamos de forma inconsciente, de forma habitual. Es decir, que nuestra consciencia, lo que llamamos mente consciente, la mente que utilizamos generalmente para razonar, para hablar, para trabajar de forma consciente, para ejercer el control consciente de las situaciones de nuestra vida, en realidad solo explica el 10% de nuestro comportamiento. El resto, el 90%, de alguna forma responde al juego o al dictamen de otro espacio de nuestra mente al cual nuestra consciencia no es capaz de acceder de forma ordinaria, que es lo que llamamos la mente inconsciente. La mente inconsciente es muy curiosa porque está fuera de toda lógica, de todo raciocinio. La mente inconsciente es nuestra parte de nuestra mente que gobierna el mundo de las emociones, de los sentimientos de amor, de temor, de ira, de rabia, de miedo. Es la parte de nuestra mente que funciona no con sistemas lógicos, sino con sistemas metafóricos. Trabaja con imágenes, trabaja con evocaciones, trabaja con olores, trabaja con sensaciones. Y es un depósito de vivencias que se ha ido acumulando a lo largo de nuestra vida desde nuestra más pequeña infancia. Vivencias que enseguida asociamos a estados emocionales, a emociones. Esto es interesante porque los seres humanos disponemos efectivamente de una capacidad muy importante, de un lenguaje muy interesante que es el lenguaje emocional. No solamente somos seres racionales, sino somos, y ante todo somos, seres emocionales. Las emociones son las que explican en gran medida nuestros impulsos, nuestras tendencias vitales. Nuestras emociones, nuestros estados emocionales, de alguna forma son responsables de los colores, de los cristales que colocamos entre nosotros y lo que hay fuera, entre el yo
y el tú. Todo lo que hay aparentemente fuera de los límites de mi piel, fuera de los límites de la percepción de mí mismo. Esto es interesante porque hace ya más de 30 años tuve la oportunidad de trabajar como becario en el Departamento de Ecología de la Autónoma de Madrid. Y allí hubo un tiempo que hicimos un trabajo interesante con mapas cognitivos. Mapas cognitivos son dibujos que hacemos, por ejemplo, de una ciudad o de un paisaje, que de alguna forma representan nuestra experiencia en este paisaje, en esta ciudad. Se utiliza mucho en urbanismo también, para ver cuál es la imagen mental que tenemos de la ciudad, porque bueno, y los mapas mentales son los que nos sirven en definitiva para orientarnos en el espacio próximo. Bien, como os digo, hicimos varios experimentos con mapas cognitivos y ahí nos dimos cuenta de que después de haber compartido un espacio durante un tiempo limitado, lo hacíamos en campamentos de verano, un grupo de niños y niñas entre 11 y 14 años, la representación que hacían estos mapas cognitivos no tenían nada que ver unos con otros. Es decir, cada uno de nosotros establece una visión muy subjetiva de la realidad que está viviendo, de la realidad que está construyendo en cada momento, en cada instante, segundo a segundo. Bien. Esto me llevó a una reflexión, decir, bueno, si efectivamente cada uno de nosotros somos capaces de representar la realidad de una forma tan diversa, ¿qué es lo que explica estas diferencias? Claro, aquí volvemos a encontrarnos con el asunto de la mente inconsciente y la mente consciente. Y es curioso porque los pensadores orientales, la gente del mundo zen, a mí me gusta la meditación, alguien que está aquí en esta sala me conoce, sabe que practico meditación hace más de 30 años. El mundo del Zen también es un mundo muy curioso y un mundo de subjetividad. En el mundo del Zen hay muchas sentencias, muchos haikus, pero hay uno que a mí me gusta especialmente, que es el siguiente. Dice, nada cambia, yo cambio, todo cambia. Es decir, en el momento en que hay un cambio en mi interior, de repente, toda mi experiencia del exterior, mi percepción de lo que hay fuera, se acomoda a mi experiencia interior, cambia por completo. De repente, donde no había nada, de repente veo cosas. Donde había de repente una sensación, imaginemos, de tristeza, de soledad, de miedo, de repente algo cambia dentro de mí y esa situación, de repente la estoy viendo de otra forma. Todo el mundo hemos tenido la experiencia de enamorarnos. Cuando nos enamoramos, de repente vemos la vida de color de rosa. Es una energía especial, es un cristal especial con el que teñimos la realidad cuando vemos la realidad desde esta emoción tan bonita que es el amor. Eso me hizo profundizar un poquito en el mundo de las emociones y me di cuenta de que los seres humanos nacemos todos y cada uno de nosotros con 5 emociones básicas. 5 emociones que conforman más o menos el abecedario de nuestro lenguaje emocional y a partir de las cuales, por supuesto, se derivan otro montón de emociones. El miedo que nos advierte de los peligros y que nos prepara para luchar contra el peligro que aparece en nuestro ambiente. Es curioso porque la mente inconsciente enseguida toma el control de nosotros mismos cuando aparece de repente una amenaza. El inconsciente se dispara y se disparan una serie de mecanismos, podemos decir hasta instintivos, que nos protegen de la amenaza que estamos a punto de sufrir. Como os digo, el miedo, la ira que nos advierte de que alguien está entrando en un territorio que nosotros entendemos que es propio y entonces lo expulsamos de nuestro territorio con esta emoción que es la ira. Defendemos lo nuestro, nuestros valores, nuestra identidad, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestro yo y expulsamos a quien intenta agredirnos con esta emoción que es la ira. La tristeza que nos invade cuando sentimos la pérdida de algo que es valioso, sea algo que tenemos o algo que todavía no hemos alcanzado, pero cuyo logro de repente parece que se esfuma. Y junto a esas emociones, la culpa, claro que sí, la culpa que no es sino el sentimiento de haber actuado, habernos extralimitado, haber actuado en contra de los límites de nuestra identidad. Somos nosotros los que traspasamos ese límite y nos sentimos culpables. Es una ira que sentimos contra nosotros mismos. Pero os decía que hay 2 emociones también que están muy vinculadas a nuestro desarrollo, a nuestro lenguaje emocional, que son la alegría. La alegría, esa emoción tan reconfortante, ¿no?, que surge en nuestro interior cuando alcanzamos nuestros objetivos. Y el amor, esa emoción también tan bonita que nos mantiene de alguna forma vinculados con la realidad, con las personas que amamos, con el mundo que amamos. Pues bien, nuestra mente inconsciente maneja
almacena recuerdos vinculados a estas emociones, a estos estados emocionales. Y como os digo, cuando los psicólogos del comportamiento se ponen a profundizar, nos dicen que solamente el 10% de nuestro comportamiento se explica a través de actos de nuestra mente consciente, y el 90% de alguna forma se explica por este almacén, este mundo profundo de nuestro inconsciente. Bien, llegado a este punto, me gustaría hablar también de otro tema que es importante, la realidad. ¿Qué entendemos por realidad? Porque si resulta que cada uno de nosotros está tiñendo estos cristales con una emoción, con unos recuerdos, lo que vemos ahí fuera, lo que cada uno de nosotros entendemos como lo que es la realidad, de repente se convierte en algo muy subjetivo. La realidad es muy subjetiva. Cada uno de nosotros vivimos la realidad de una forma diferente y todas son correctas, porque cada uno la vemos así. Tenemos ese cristal, esta mente inconsciente que actúa como filtro entre lo que yo soy y lo que hay ahí fuera. Claro, en este punto es interesante darnos cuenta de que tal vez podamos hacer algo para este cristal, cuyo color nosotros hasta este momento no hemos sabido gobernar, no hemos podido gobernar. Es un cristal que está hecho a base de tantas experiencias que han sucedido a lo largo de nuestra vida, de nuestra más pequeña infancia. Si tuviera yo una herramienta que me permite actuar sobre este cristal, que conforma de alguna forma la imagen que tengo de mí mismo y la imagen de lo que tengo ahí fuera, me parece que puede ser muy interesante. Y ahí empezamos a hablar de lo que son las técnicas de hipnosis. Todos hemos escuchado este poema de Ramón de Campoamor. Él decía que en uno de sus poemas, Las dos linternas, decía: en este mundo traidor, era político, era poeta y fue político. Claro, los políticos lo de la traición lo tienen como muy dentro, ¿no? Él habla en ese poema del mundo traidor. Bueno, es el mundo que estaba viviendo él, porque vivía, como os digo, el mundo de la política. Y del poema dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Bien, el cristal. ¿Y si fuera capaz de modificar el cristal con el que miro la realidad? Me miro yo a mí mismo. ¿Y si de repente yo pudiera cambiar este cristal que me dice que el mundo es un lugar peligroso por un cristal que dice que el mundo es un lugar seguro en el que puedo disfrutar de mi vida en plenitud? Entonces de repente quizás yo deje de enfocar mi vida hacia la seguridad, hacia proporcionar seguridad, y estaría menos obsesionado con que si voy a perder o no mi puesto de trabajo, si me va a abandonar o no mi mujer, si resulta que mi hijo se va a caer y se va a hacer daño, si resulta que voy a coger o no una enfermedad. Entonces dejaría a lo mejor de gastar tanto dinero en seguros de vida. En fin, no sé, de repente mi vida, lo que es el tono de mi vida, cambiaría mucho si de repente yo soy capaz de, vamos a decir, transformar el cristal con el que estoy mirando la realidad desde la inseguridad, desde el miedo, hacia la seguridad, por ejemplo, ¿no? O si yo, por ejemplo, estoy viendo la vida a través del sufrimiento, porque resulta que mi madre sufrió mucho, mi abuela sufrió mucho, porque mi familia ha sufrido mucho, y estoy aquí porque me han dicho desde pequeñito que esto es un valle de lágrimas y estamos aquí para sufrir, por ejemplo, y que luego habrá, no sé, otra vida en el que ya por fin podremos disfrutar en plenitud de lo que es la dicha. Bien, si yo tengo todo esto metido muy dentro y resulta que esto me está de alguna forma condicionando, yo voy a ser, vamos a decir, menos capaz de disfrutar de todo lo que la vida me puede proporcionar que si yo no tengo este filtro, si yo no tengo este cristal. Es decir, si yo soy capaz de hacer consciente estos filtros inconscientes que he ido acumulando a lo largo de mi existencia, de repente yo puedo tener una vida más plena, más dichosa. Bien. ¿Para qué sirve la hipnosis entonces? ¿Qué es la hipnosis? Yo cuando descubrí la hipnosis lo hice buscando precisamente qué herramientas, qué técnicas podemos tener los seres humanos para traspasar esta frontera que parece que está ahí, en la cual no llegamos. ¿Qué puedo hacer yo para hacer emerger este 90% de mi capacidad, que lo tengo, vamos a decir, fuera del alcance de mi consciencia, para saber efectivamente cómo me estoy mirando, cómo estoy mirando el mundo y cómo puedo hacer cambios en esta forma de mirar que me ayuden a ser más feliz? Bien, la hipnosis comprende un conjunto de técnicas que nos ayudan precisamente a hacer esto, a acceder a la mente inconsciente. ¿Para qué? Para cambiar comportamientos, por ejemplo, hábitos que sé que van contra de mi salud, adicciones, para cambiar la forma en la que yo, por ejemplo, siento que
es la forma y el punto en el que sitúo los límites de mí mismo, los límites de lo posible. Por ejemplo, yo puedo sentir que soy capaz de estudiar una carrera universitaria y tengo 17 años, o puedo sentir que no soy capaz. Y de repente esa sensación, esa creencia sobre mí mismo me está limitando muchísimo a la hora de emprender, realmente de abrir una puerta en mi vida. Y nadie sino yo, si no es la concepción de mí misma, me lo está impidiendo. Es decir, a través de estas técnicas de hipnosis puedo acceder a mi inconsciente para eliminar limitaciones que a lo largo de los años han ido generando en mi inconsciente sobre mí, sobre lo que es posible para mí, sobre lo que yo merezco en mi vida. Y aquí puedo cambiar comportamientos, puedo cambiar emociones, puedo cambiar creencias. Esto tiene un enorme potencial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona esto? Bien, para que funcione, yo lo que he comprobado es que es necesario, primero, que la mente consciente esté, vamos a decir, focalizada en un punto. Todos hemos visto antiguamente en las películas, ¿no?, estos hipnotizadores que aparecían antes con la capa, el sombrero, los péndulos, ¿no?, los pases mágicos. Bueno, todo ese tipo de cosas que de alguna forma ayudan, hoy día ya no se usa nada de esto, para crear esta expectación, para atrapar de alguna forma a la mente consciente en todo este juego de la atención. Cuando la mente consciente está muy atenta ahí, está muy relajada y de repente se abre la oportunidad de que se vaya expresando la mente inconsciente. La mente inconsciente es la mente de la creatividad, es la mente de la fantasía, es la mente que todos activamos diariamente cuando nos vamos a la cama, por ejemplo, un poquito antes de dormir. Hay un momento en el que nuestra mente consciente es como que se va, vamos a decir, apagando, y nuestra mente inconsciente empieza como a aflorar y te llegan eso de consultar con la almohada. Voy a consultar con la almohada. Te quedas tranquilo y de repente dices, ya sé lo que voy a hacer, ya sé que a quién voy a llamar, ya sé lo que voy a decir, ya sé cómo resolver este tema. ¿De acuerdo? Es la mente que nos proporciona toda nuestra capacidad creativa de generar soluciones a los problemas que la vida nos va presentando en el día a día. Bien, bueno, con las técnicas de hipnosis modernas lo que hacemos es poner a la persona justo en este punto, en el punto en que su mente consciente está, vamos a decir, como durmiéndose, y la mente inconsciente de repente está, vamos a decir, más despierta, más activa, más capaz de ofrecer, vamos a decir, alternativas, soluciones, caminos nuevos. Es cierto que nuestro cerebro es muy moldeable. Nuestro cerebro, yo a veces lo comparo con una especie de selva, una selva en la que ya hay unos caminos trazados, como los elefantes cuando caminan por la selva son tan pesados, van abriendo como una senda, ¿no?, la senda de los elefantes. Nuestro cerebro funciona de forma que cuando a mí me llega un estímulo del exterior, yo tengo ya asimilado una respuesta, vamos a decir que hasta este momento de mi vida me ha resultado funcional. Llega un estímulo y respondo de una forma que para mí hasta este momento ha sido válida, ha sido funcional. Pero tal vez suceda que en este momento de mi vida, esta forma que hasta este momento me resultaba funcional, ahora ya no me sirve. No me sirve porque yo he cambiado, porque el mundo ha cambiado, porque me di cuenta de otras cosas. Entonces, a partir de ahí, mi cerebro debe dibujar una senda diferente, otro camino, para alcanzar el mismo objetivo, pero de una forma distinta, diferente. Necesito nuevas conexiones neuronales que hagan que cuando el estímulo llega del exterior yo responda de una manera distinta. Ahora ya no enciendo el cigarro, ahora ya no me enfado cuando me dicen esto, ahora ya cuando veo una oportunidad me siento capaz de alcanzarla. Ahora ya estoy viendo la vida no desde el miedo, sino lo estoy viendo desde la oportunidad de poder expresar lo que soy en plenitud y vivir una vida acorde con lo que yo soy, con mi identidad. Bien, como os digo, en hipnosis lo que somos capaces es precisamente de impresionar nuestra mente inconsciente con sugestiones de cambio. Esto es importante. Sugestiones de cambio que en primer lugar, al menos es lo que yo hago en la consulta, son sugestiones de cambio que tu propia mente inconsciente está generando. Es decir, durante los procesos de consulta, de trabajo con ese tipo de técnicas, yo entiendo que debemos ser escrupulosamente respetuosos con la identidad, con los valores, con el enfoque que trae la persona a la consulta. No podemos nunca imponer nuestro punto de vista. Eso sí, hay sugestiones de cambio que entiendo que son válidas y adecuadas para todos los seres humanos. ¿A favor de qué? A favor de sentirse seguro de lo que eres, a favor de sentirte en paz contigo mismo y en paz con el mundo,
a favor de sentir la vida como una oportunidad para disfrutarla, no para padecerla, a favor de poder ejercer el control de tu realidad y de tu vida, ejerciendo tu libertad como un ser humano completo que eres, a favor, por supuesto, de establecer vínculos desde el amor con la realidad y con los otros, y no desde la indiferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, como os digo, una vez que la persona, vamos a decir, ha dormido su mente consciente y ha permitido que su mente inconsciente se exprese, ahí es relativamente sencillo introducir sugestiones de cambio a favor de la felicidad, del objetivo de plenitud que trae esta persona. Esto refuerza mucho el yo soy capaz de. Por ejemplo, se utiliza mucho para dejar de fumar. Yo antes no era capaz de fumar, voy a ver si con hipnosis consigo dejar de fumar. Bueno, lo que se hace durante una sesión de este tipo es precisamente reforzar la creencia de la persona de que efectivamente no solamente es capaz de dejar esa adicción, sino que la vida sin esa adicción va a ser mucho más plena, porque va a conseguir sus objetivos de una manera mucho más favorable y más acorde con lo que es ella en este momento de su vida y con sus valores, con su identidad. Los valores son como la frontera que marca nuestra identidad. Yo soy lo que soy gracias a mis valores muy profundos. Bien, hasta aquí el para qué de la hipnosis. Cambio comportamientos, cambio emociones, cambio creencias sobre lo que es posible, sobre lo que yo soy capaz de hacer. Bien, yo sé que hay muchísimas preguntas en el escenario, pero no quiero extenderme mucho más. Sí me gustaría, después de esta breve introducción, porque, como os digo, os invito... bueno, una cosa importante. Nadie entra en este estado de conciencia expandida. A mí la palabra hipnosis no me gusta nada. Creo que habría que inventar otra palabra. Porque hipnosis parece que tiene que ver mucho con una mente que controla a otra persona y hace que haga cosas que no quiere hacer, incluso cosas ridículas, cosas de este tipo. Creo que es una palabra que no define con precisión lo que hacemos cuando utilizamos este tipo de técnicas. Pero bueno, es la que tenemos. Os quería comentar que cuando estamos en hipnosis, si una persona no quiere entrar en hipnosis, no entra. Hay un acto voluntario, es decir, yo quiero explorar este mundo. Quiero de alguna forma hacer un momento detener mi conciencia y permitir simplemente ver qué hay más allá de esa frontera donde se sitúa mi conciencia, qué hay al otro lado de mi conciencia. Entonces es un acto siempre voluntario. Esto es importante. Es un acto que siempre es acorde, siempre tiene que respetar tus valores, tu identidad. Yo insisto mucho en esto. Si durante una sesión de trabajo el operador infringiera alguna norma, algún valor que pusiera en riesgo la identidad de esa persona, su mente consciente automáticamente se activa y esa persona sale de hipnosis. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es importante, es decir, que nosotros, los seres humanos, de forma natural entramos en estos estados de hipnosis cuando nos quedamos extasiados viendo el mar, cuando estamos viendo el fuego de la chimenea, cuando vemos un atardecer, cuando hacemos silencio en la naturaleza. Muchas veces cuando meditamos. Alguien diría, meditación no es hipnosis. Bueno, yo llevo 30 años con meditación, hago hipnosis y os digo que son estados de conciencia expandida muy similares, en los cuales nuestra mente consciente de alguna forma se queda atenta a la respiración, ¿sí? Cuando estamos haciendo meditación, y aparece de repente otro mundo diferente, es un mundo más onírico. Bueno, también está ahí, hay que saber darse cuenta de todo eso. En fin, hay muchos puntos en común con todo este mundo de la meditación, el mundo de la conciencia, de la expansión de la conciencia, que tiene que ver con hipnosis. Bien, aquí lo dejo. No sé si Elena también quería intervenir muy brevemente, contando tu experiencia desde la hipnosis. Yo un poco os cuento, pero yo practico de vez en cuando con ellas, puedo contar también su punto de vista, ¿vale? De qué es esto. Y sí que me gustaría hacer una práctica con vosotros también. Bueno, pues yo os podría comunicar que Muchas gracias. si la palabra hipnosis yo tuviera que poner otra palabra, pondría el camino a la felicidad. Eso para mí es la hipnosis, es el camino a la felicidad. Yo soy quien cojo la cita de la terapia, ¿vale? Y hablo con las personas y me cuentan por qué quieren hacer una sesión de hipnosis, ¿eh? Quiero dejar de fumar, pues mira, se me ha muerto mi padre y no he hecho para adelante porque no acepto el duelo,
¿vale? Y miles de cosas que cada persona tiene. Y después, esas mismas personas, cuando hacen la terapia con José Carlos, las veo, y entonces para mí eso es, bueno, el camino a la felicidad, porque esas personas vienen bastante mal, bastante con mochilas emocionales, y salen diciendo, ya tengo un camino, ya puedo andar, y ya soy capaz de echar adelante, ¿no? Y eso no tiene precio, ¿no? Entonces, ¿qué es la hipnosis? Pues es el camino de la paz, de la plenitud interior y del amor, ¿vale? Del amor a uno mismo, porque hay que tener amor para curarse, ¿vale? Entonces, bueno, podría contar miles de casos, pero así casos que me han llamado muchísimo la atención, por ejemplo, una chica que con 2 paquetes de tabaco, anoréxica, porque había tenido un mal divorcio y cogió el tabaco para quitarse el agujero emocional, y con una sesión, pues la madre no se lo podía creer, que su hija había dejado el tabaco y estaba engordando, estaba con 45 kilos ya. Entonces, eso es una bendición, la hipnosis es una bendición. Y es una herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano. Quien quiera la coge, solamente hay que decir yo quiero. Entonces es muy importante si tenéis familiares que puedan servir y podáis ayudarles. Mira, hay una herramienta que podéis curaros, ¿vale? Y bueno, podría contar miles, como he dicho, de casos, pero como hacemos también retiros, que hacemos yoga, meditación con grupos, vamos a la cena, habéis visto la propaganda, y vamos a Bolonia en fin de año, y bueno, y a Chiclana. El último retiro que hemos hecho, que ha sido en Chiclana en verano, una chica, una profesora de canto, que por un motivo que le había pasado una cosa muy fuerte, no podía cantar. Profesora de canto de niños, y no podía cantar. Tenía un bloqueo emocional grandísimo. José le hace una hipnosis, y esa noche en la playa, porque estábamos en Chiclana en agosto, nos da un concierto de canto, todo el mundo llorando, por supuesto, emocionada, todo el mundo, y ella diciendo gracias, gracias, gracias. Bueno, esa es mi experiencia, que lo veo todos los días en la consulta con José, y también tenemos el curso que empieza el 20 de octubre de hipnosis para toda la gente que quiera ayudar a más personas. Debería todo el mundo intentar poner un granito de arena y saber un poquito de hipnosis, y nosotros hacemos el medio que quien quiera lo puede coger. Y con esto ya termino. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, hacemos una pequeña experiencia y luego hacemos las preguntas. Vale. ¿Sí? ¿Os apetece? Tenemos... Sí, sí. Va a ser cortito, ¿eh? No os preocupéis que va a ser cortito. Muy bien. Vamos bien de tiempo, ¿no? A lo mejor he hablado un poquito de prisa, pero bueno, vamos bien, ¿no? Perfecto. Bueno, no os preocupéis que habrá tiempo también para preguntas, pero vamos a hacer una pequeña práctica. Hay una preguntita, sí. Sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, como Bueno. médico, hay. Ajá, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a hacer una pequeña práctica. Me gustaría...